Soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Ser como Cristo. El Padre desea que todos lleguemos a ser como Cristo, y el camino inicia con nuestro arrepentimiento y perdón de pecados, pero ahí inicia el camino de la perfección. Continúa hasta que seas como Él. Ser como Cristo. Editorial Pan de Vida. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida. Hola, qué gusto saludarte aquí en Café para el Alma. El día de hoy me gustaría hablarte de una nueva vida en Jesús. Y bueno, para eso me gustaría llevarte al libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mira qué interesante es ver la historia de Jesús, porque vemos cómo de alguna manera estos magos venían caminando por una revelación divina que les había sido dada. Una revelación en donde ellos supieron que el Salvador de este mundo ya había nacido y que era necesario que ellos fueran en pos de Él a adorarle y también a honrarle. Vemos cómo estos magos caminaron bajo esa revelación, obedecieron esa revelación que habían tenido y llegaron a encontrarse con el rey Herodes. La Biblia nos habla que bajo este contexto ellos se acercaron con el rey Herodes para preguntarle si él no sabía algo respecto a ese nuevo rey que había nacido ya. La Biblia nos dice que entonces Herodes convocó a algunos doctores de la ley, algunos conocedores de las escrituras, algunos que se movían en el conocimiento de las profecías, para preguntarle acerca de este rey que ellos estaban diciendo que ya había nacido. Y bueno, pues sabemos que entonces la información que le llega a Herodes es que sí, que efectivamente hay un nuevo rey que ya había sido nacido en Belén. Entonces, Herodes pues pensó sagazmente y les pide a los magos, les dice, ¿saben qué? Necesito que cuando ustedes se encuentren con ese Salvador, con ese nuevo rey, vengan, pasen por aquí de nuevo conmigo y me hagan el reporte de lo que han visto, de lo que han palpado. Y bueno, pues vemos que estos magos llegan con Jesús, llegan al nacimiento de Jesús, llegan y lo adoran, llegan y lo honran. La Biblia nos dice que llegaron con oro, con mirra, con incienso, con muchos presentes, y entonces lo adoran. Y entonces en ese momento que termina todo lo que ellos tenían que hacer en aquel lugar, vuelven a tener una revelación. Fíjate lo importante que es tener nuestros sentidos espirituales abiertos, porque ellos vuelven a tener una revelación. La Biblia dice que reciben la instrucción de un ángel de no moverse
hacia Herodes, sino de irse por otro camino, ya que la intención de Herodes es revelada para ellos y bueno, no es una cosa buena. No es un asunto bueno lo que Herodes tramaba, sino que era algo malo, algo perverso. Y bueno, pues ellos obedecen, vuelven a obedecer y regresan por otro camino donde ya no se encuentran con Herodes. Acto seguido, Herodes se molesta muchísimo, muchísimo. Y al darse cuenta que ya los magos ya no regresan con él, bueno, pues lo que sucede es que él da una instrucción y la instrucción es maten a todo niño recién nacido menor de 2 años. Acaben con todo niño, acaben, mátenlos a todos, porque no voy a permitir que haya otro rey que no sea yo. Entonces, ante esto hay una mortandad. Y esto empieza a verse reflejado en la muerte de muchos niños en aquel lugar y por los alrededores de Belén. Pero fíjate lo que sucede. Vuelve a suceder un punto que pues cuida la vida de Jesús. Y es que vuelve a suceder que a José, el padre o tutor de Jesús, le es revelado por medio de un ángel que tenía que salir de aquel lugar, porque estaba en riesgo la vida de Jesús. Vemos cómo José se mueve por esta revelación. Veamos aquí nuevamente este punto, se mueve por una revelación, obedece la instrucción del ángel y se van de aquel lugar. Saca a María de aquel lugar, mueve al bebé de aquel lugar y debido a su obediencia, pues salvaguarda la vida de nuestro Salvador. Salvaguarda la vida de Jesús debido a que decidió obedecer la instrucción que le fue dada. Y vemos cómo de esta forma la vida de Jesús es guardada, pero fíjate que en la Biblia notamos que sucede esto con Jesús, pero también en el Antiguo Testamento vemos algo similar respecto a la vida de Moisés. La Biblia nos habla en el libro de Éxodo cómo el pueblo de Israel estaba creciendo tanto en aquel entonces, tanto que la Biblia describe al pueblo de Israel que crecía en número, pero que también se fortalecía. Y estas dos cosas aterraron a los egipcios, les sembraron un espíritu de temor, ya que ellos empezaron a pensar qué va a suceder. Aquí pueden suceder dos cosas con el pueblo de Israel. Una es que ellos nos rebasen en número por mucho, que se rebelen en contra de nosotros, o la otra es que ellos se unan a un ejército enemigo y cuando se unan a un ejército enemigo nos venzan y tengan autoridad sobre nosotros. Entonces no los vamos a dejar, tenemos que hacer algo. Faraón se las ideó para ponerles una carga pesada de trabajo, una carga que los llevara a la angustia, que los llevara a vivir totalmente fatigados, totalmente aislados de tener una visión, porque bueno, pues son llevados a una vida de esclavitud. Y en este proceso, o en este contexto de vida, estaba naciendo Moisés. Y bueno, ante todo esto, vemos que otra instrucción de Faraón es decirles a las parteras que se hacían cargo de las mujeres judías es maten a todo niño varón, acaben con todo niño varón. Dejen a las niñas, pero maten a todo niño varón para de esta forma evitar que se propagara la multiplicación
de los niños judíos, del pueblo de Israel. Entonces, en este contexto, vuelvo a repetir, es donde nace Moisés, bajo este contexto de persecución, bajo este contexto de peligro de muerte. Y bueno, pues la Biblia nos narra que las parteras fueron movidas por el temor de Dios y dijeron, no podemos hacer esto, no podemos matar a esos bebés. Tuvieron temor de Dios. Y bueno, cuando la instrucción es que los niños sean arrojados al río, vemos que pues la mamá de Moisés, que acababa de dar a luz, es muy sagaz y actúa con mucha sabiduría, guardando la vida del bebé, preparándole una cunita de carrizos y poniéndolo en el río para protegerlo. La historia nos dice que durante ese momento estaba la hija de Faraón en el río, vio al bebé y lo amó desde ese momento, así que decidió preservar la vida de aquel bebecito llamado Moisés. Y bueno, pues vemos cómo debido a una instrucción de parte de Dios, aquel niño, aquel bebé Moisés es guardado, un niño que tenía un gran propósito, pero vemos cómo el enemigo se había levantado en contra de aquello que veía en ese bebé que había nacido. Es ahí donde el bebé es expuesto al peligro, pero guardado por la mano de Dios para lo que venía. Este niño, Moisés, este bebé, se iba a convertir en un libertador para el pueblo de Israel y poco después logró cumplir ese propósito por el cual él había nacido. En el caso de nuestro Señor Jesús, sabemos que Él traía un propósito claro y era darnos salvación a todo el mundo. Y bueno, pues el enemigo lo sabía y por eso levantó de alguna u otra manera esa mortandad para acabar con ese plan divino, acabar con ese propósito por el cual había llegado Jesús. Sin embargo, Jesús cumplió su propósito en esta tierra y por medio de Él todos nosotros recibimos salvación. Bueno, quiero decirte que la Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todos nosotros operamos en el nuevo nacimiento cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Todos nosotros nos volvemos a una nueva vida en Jesús. Somos unos recién nacidos, somos unos bebés espiritual una vez que decidimos abrirle nuestro corazón a Él. Y ante esto, quiero decirte que empezamos a vislumbrar una vida tan diferente en la cual encontramos propósito y llamado de parte de Dios. ¿Qué va a hacer el enemigo ante esto? Bueno, va a operar de la misma forma como operó o como ha operado siempre. Va a tratar de matar propósito, va a tratar de matar llamado, va a tratar de hacernos morir en el área espiritual para que se acabe todo aquello que Dios ha destinado para nosotros. Vemos que el enemigo actúa sin piedad y sin misericordia. La Biblia nos dice que Él vino a robar, a matar y a destruir. Fíjate bien, Él vino a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Qué debemos hacer ante esto? Bueno, en primer lugar, la recomendación que te puedo dar el día de hoy es que seas consciente de tu vida espiritual, que seas consciente de todo lo que puede pasar a tu alrededor para lograr tu muerte espiritual. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra carne
ni sangre, dice, sino que tenemos lucha contra gobernadores, contra principados y contra huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Esto nos habla acerca de que cada día y a cada minuto tú te enfrentas hacia una batalla en donde el enemigo es claro. El enemigo no está pensando en distraerte solamente de los asuntos espirituales. El enemigo va a tratar de matar todo lo que ha nacido de nuevo en tu vida, de matar aquello espiritual que te ha llenado, para que de esta forma tú quedes inoperante al propósito que Dios ha trazado para tu vida. Entonces tenemos que ser conscientes de que ayunar es importante, orar es importante, leer la Biblia es importante, congregarnos es importante, tener una búsqueda continua con Dios, con el Espíritu Santo es importante, servir es importante. Cuando nosotros dejamos de ser conscientes de esto, ¿sabes qué sucede? El enemigo empieza a ganar terreno. Una vez que dejamos de orar, de ayunar, de buscar en las Escrituras lo que Dios quiere hablarnos, quedamos desatendidos y expuestos a lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida. Y segundo consejo que te puedo dar es que seas obediente a las instrucciones divinas. Mira cómo vemos en la Biblia claramente que la obediencia de aquellos magos los llevó a honrar a Jesús solamente porque recibieron la instrucción y acudieron hacia allá. Y también encontramos que su misma obediencia los llevó a no regresar con Herodes, ya que la vida de Jesús estaba expuesta. Tuvieron que regresar por otro camino, gracias a la instrucción que recibieron, pero también gracias a la obediencia que tuvieron acerca de esa instrucción. Bueno, también lo vemos en Moisés, cómo la mamá de Moisés fue diestra, cómo la mamá de Moisés fue obediente a la instrucción divina y sacó a su hijo de ese contexto de peligro donde fue librado de la muerte. ¿Sabes una cosa? Lo que nos puede librar a nosotros de nuestra muerte espiritual es ser obedientes. Y la obediencia a su palabra, la obediencia a los códigos que encontramos a través de su palabra, esos códigos a nosotros nos libran de toda muerte espiritual. Así que yo te pido que puedas crecer en obediencia. También todos necesitamos un mentor en la vida, todo. Un bebé recién nacido necesita a alguien que lo alimente, si no, ¿cómo? Y para eso nosotros también en nuestra nueva vida espiritual necesitamos la figura de un mentor, la figura de lo que alguien nos instruya a través de las Escrituras, alguien que ya ha pasado por el camino donde nosotros apenas vamos a pasar. Entonces mi consejo es, no dejes de escuchar la voz de tu mentor espiritual, no dejes de acudir a un grupo en casa donde alguien te va a estar no solamente animando, sino que te hará crecer en las Escrituras, en el conocimiento de las Escrituras y te instruirá por el camino donde tú tienes que andar, basado en el consejo de la palabra del Señor claramente. Y bueno, por último, no dejes de congregarte. La Biblia nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuando nosotros dejamos de congregarnos, somos expuestos a enfriarnos espiritualmente y a divagar en los asuntos de nuestro crecimiento espiritual. Hoy quiero animarte, no dejes de congregarte, porque todo esto hace que tu vida sea más sólida. El escuchar, el oír, dice que el oír y el oír, que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces tenemos que ir en más por nuestra vida espiritual, tenemos que crecer en la fe y eso viene por el oír las cosas que la Escritura nos dice, y eso es cada domingo, en cada reunión, nosotros tenemos que estar ahí escuchando
y nuestro espíritu fortaleciéndose en el Señor. Bien, pues te dejo esto. Espero que te pueda servir y que lo tomes en cuenta para tu nueva vida en Cristo. Fue un placer estar en contacto contigo. Síguenos a través del código QR. Y bueno, te invito todos los domingos, si no tienes un lugar donde congregarte, asiste con nosotros todos los domingos en punto de las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana Viento Recio Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobro. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová, un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobro. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. Son libros prácticos que te ayudarán en tu vida diaria a superar retos que día con día llegan a nosotros. La lectura de estos ejemplares te ayudará a crecer en fe, permanecer en libertad y a comenzar a soñar los sueños de Dios para tu vida, creyendo que pronto verás aquello por lo que has pedido. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. Editorial Pan de Vida. Adquiere la saga del desierto del pastor Natán de los Reyes, que contiene 3 ejemplares, donde descubrirás principios bíblicos para una transformación en vida. En el proceso de transformación, Dios nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar, que por muchos años ha afectado nuestra manera de vivir. El reino de Dios y su justicia. Debemos dejar que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros y morir al viejo hombre. El sacerdocio del creyente. El Señor busca a hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo con Él en la montaña para mostrarnos nuevas cosas. Adquiere la saga del desierto en formato físico o digital por Amazon. Además, búscanos en Facebook como Libros Cristianos, Editorial Pan de Vida. La saga del desierto. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida. Ser como Cristo. El Padre desea que todos lleguemos a ser como Cristo, y el camino inicia con nuestro arrepentimiento y perdón de pecados, pero ahí inicia el camino de la perfección. Continúa hasta que seas como Él. Ser como Cristo. Editorial Pan de Vida.